Bienvenido Marcelo Sierra, de la firma Thermofin Sudamérica. Disertará el tema Soluciones eficientes para almacenes de congelado. Hola, ¿qué tal? Ante todo quisiera saludar y agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta nueva jornada técnica. Mi nombre es Marcelo Sierra, pertenezco a la empresa Thermofin y hoy quisiera compartir con ustedes un tema titulado Soluciones eficientes para almacenes de congelados. La idea es poder compartir con ustedes este temario, dar una breve reseña histórica sobre tipos de cámara y sistemas, después abordar sobre tipo, también características y desempeño de evaporadores, centrándonos en ya equipos puntuales, como pueden ser los evaporadores tipo penthouse, las unidades aisladas. Después también conversar un poco sobre evaporadores denominados blowing down, que son especialmente utilizados para almacenes de congelado de gran altura. Y todo lo anteriormente plasmado de equipos, verlos en instalaciones con datos actuales de performance. Entonces, ya introduciéndonos en el tema, como breve reseña histórica, me gustaría comentarles que, bueno, allá por el año 1920, las cámaras frigoríficas tenían una particularidad. Eran cámaras muy bajas, sistemas de amoníaco, donde el amoníaco circulaba por cañerías lisas, no estaba el concepto de tubo aretado. La altura de estas cámaras eran no más allá de entre 3 y 5 metros. El transporte de los productos a almacenar era manual o mediante carros. Luego también no estaban separadas las áreas de carga de la cámara. Todo sucedía en el mismo recinto. Inclusive los procesos de enfriamiento y congelamiento se producían también en el mismo habitáculo. Estas cámaras tenían una ventaja, eran instalaciones sencillas, se utilizaba convección natural de aire, y las desventajas que este sistema tenía era que, bueno, teníamos mucha carga de amoníaco, también eran muy propensas a formar hielo, escarcharse, y el proceso de deshielo era manual, y cuando digo manual, literalmente manual, ¿no es cierto? Después, a partir de los años 1960 hasta inclusive la actualidad, ya se introdujo lo que es el concepto de evaporador de superficie expandida, el tubo aletado y el tiro de aire forzado. Se empezaron a utilizar los ventiladores. Esto permitió que las cámaras entonces sean más altas, entre 8 y hasta 15 metros en promedio. Ya el sistema de almacenamiento es mediante racks o pallets, la manipulación es mediante grúas o Clarks, etc. Y ya hay áreas discriminadas. Ya hoy tenemos un habitáculo que es la antecámara o la zona de despacho, separado de lo que es la cámara. Entonces, las ventajas que se dieron es que, bueno, obviamente podemos tener un mejor control de temperatura y humedad relativa en el ambiente. Ya estos evaporadores tienen baja carga de amoníaco, y el movimiento de aire, por supuesto, se hace mucho mejor lo que es la distribución. La desventaja es justamente la incorporación de ventiladores, entonces tengo, por supuesto, más consumo que lo que era en la antigüedad. Y ya por los años 2000 se empiezan a ver estas almacenes de congelado, que ya son cámaras mucho más altas, estamos hablando en promedio 30, 40 metros. El sistema es totalmente
automático. La forma directiva también es mediante racks y grúa, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cámaras verdaderamente muy grandes ya generó que los evaporadores tengan que calcularse, pero a través de nuevos parámetros. Ya estamos hablando de cámaras, decía, de gran volumen, una carga térmica importante, pero vamos a ver a lo largo de los ejemplos que, por ejemplo, se logra un muy buen resultado con muy baja tasa de recirculación de aire. Entonces, bueno, ya a modo de introducción, sí quisiera pasar directamente al tema que nos convoca, que es el tema de los equipos. Vamos a ver que tenemos unidades, las que se denominan tipo penthouse, son unidades internas, denominadas penthouse, integradas al edificio. Y estos equipos tienen como particularidad que, a ver, constructivamente hablando, son muy parecidos a lo que puede hacer la fabricación de un equipo evaporador cúbico, pero tienen estas características las cajas de aire. Vamos a poder ver que el ventilador, por ejemplo, va situado aquí a unos 45 grados, luego se le coloca esta otra extensión y tenemos entonces una evolución ahora de aire, ingresa y tenemos una evolución de aire que queda a 90 grados. Y a esta caja de aire, a esta boca, está preparada para que se le pueda acoplar, como se muestra acá en la foto de la derecha, un sistema de conductos, que el conducto propiamente es el que va a estar dentro de la cámara y va a ser el encargado de distribuir el aire. En este caso, estamos utilizando ventiladores de alta eficiencia, deben tener una buena presión externa justamente para vencer todo lo que sea correspondiente al pasaje del aire a través de los ductos. Pero como características principales, este es el equipo que, diría yo, es el más común, el más habitual, mejor dicho, de la serie de unidades penthouse. Acá tenemos un ejemplo de cómo iría el equipo instalado en la cámara. Y bueno, las ventajas son numerosas. Este tipo de equipos permiten, por ejemplo, se instalan mayormente en el centro de la cámara. ¿Esto qué implica? Que se encuentran lejos de las puertas. Habíamos visto en presentaciones anteriores que cuando tenemos un sistema convencional con equipos cúbicos, se sugerían distintas ubicaciones y todas, por supuesto, lejos de la puerta. Acá en este caso, la instalación, como me decía antes, es mayormente en el medio de la cámara, están alejados de las puertas, entonces de esta forma, al estar alejados de las puertas, no aspiran los vapores directos que pueden provenir de una infiltración al recinto, entonces ya evito una excesiva formación de escarcha en el equipo. Otra ventaja importante de los penthouse instalados al edificio es que se tratan de evaporadores que, como pueden ver en la imagen, se alojan dentro del edificio, pero está por fuera de la cámara donde se hace el almacenamiento del producto. Se instalan dentro de un habitáculo, ¿correcto? Este habitáculo se hace con panelería aislada y también nos da una gran ventaja que es a la hora de hacer servicios, mantenimientos, tener la accesibilidad al equipo. Y al igual que el evaporador, las cañerías y los cuadros de válvula también quedan por fuera de lo que es la cámara en sí de almacenamiento de producto. Otra ventaja que se tiene con este tipo de soluciones es que si a futuro, el día de mañana, queremos ampliar la cámara, podemos hacerlo sin necesidad de estar cambiando o reemplazando evaporadores. Entonces, ya introducida la temática del concepto de cómo trabajan, cómo van instalados, acá quiero compartir un caso. Se trata de un depósito de congelados, una instalación que se hizo en Chile. Un cliente gentilmente compartió
nos compartió esta información para poderla transmitir. ¿Y con qué nos encontramos? Esta es una cámara del tipo autoportante. Es una solución que se hizo para 4.200 posiciones. Estamos hablando de una cámara de 70 metros de largo por 14 metros de alto y 35 de ancho. El sistema es amoníaco bombeado y las condiciones a lograr, estamos hablando de una temperatura de aire de menos 23 y una temperatura de evaporación de menos 32 grados. La capacidad en este caso es de 378 kilowatts. En esta imagen se puede ver un poco lo que mencionaba antes. Acá van a poder ver cómo quedan los conductos dentro de la cámara, que ocupan un mínimo espacio. Los conductos son los encargados de distribuir el aire dentro de la cámara, y vamos a poder ver cómo ganamos espacio de almacenamiento. Es un dato muy importante. En este ejemplo podemos ver el habitáculo que les decía. Claro, este recinto donde está el evaporador está por encima del cielo de la cámara y por arriba de este habitáculo estaría lo que es el techo propiamente de la estructura, ¿no? Entonces, estos equipos se encuentran en un lugar totalmente aislados. Acá pueden ver el cuadro, las cañerías y las válvulas también por fuera de todo lo que es la cámara. Y acá tenemos una imagen de lo que es la parte interior de ese recinto. Podemos ver que los pasillos son amplios, permiten un acceso totalmente cómodo a los equipos. Los equipos, por ejemplo, se fabrican con unas tapas removibles fácilmente para poder tener total acceso a los ventiladores. Entonces, ante la eventualidad de tener que hacerle desde una tarea de mantenimiento o inclusive reemplazo si ya cumplió su vida útil o lo que fuere, el acceso es muy, muy fácil, muy sencillo, y el operador no tiene que entrar a la cámara para hacer los trabajos. Esta foto muestra los equipos en operación, están en operación. Vamos a poder ver en este sector que se empieza a producir una escarcha normal, es la parte más fría del evaporador. Sin embargo, vamos a ver un panel aletado realmente limpio, ¿no? Y lo destacable acá es que para las temperaturas que mencioné antes, de aire, menos 23 grados, se utilizó un evaporador con separación de aletas 10 milímetros. Realmente muy, muy, muy bueno. Y el dato importante es los deshielos que se hacen en estos equipos. El cliente nos comentaba que se hace un deshielo diario de 34 minutos, ciclo completo. La temperatura de la cámara, al momento de hacer el deshielo, que hay un aporte de calor, su temperatura, se incrementa en 4 grados, es decir, tengo menos 23, se va a la cámara a menos 19 grados aproximadamente, pero luego de culminado el proceso vuelve a régimen en apenas 5 minutos. En este caso puntual, los equipos deshielan en su totalidad. Entonces, por eso están todos a un mismo cuadro de válvulas, conectados todos a un mismo cuadro de válvulas, por eso. Pero bueno, aquí tenemos un dato que, no está mal. Hacer un deshielo diario de apenas 34 minutos y tener mi cámara funcionando en régimen a los 5 minutos demuestra un buen desempeño del equipo, ¿no? Entonces, como resumen de este primer caso, habíamos visto las características de la cámara. Se logró entonces la capacidad solicitada de 378 kilowatts, se logró con 5 evaporadores que aportan este caudal de aire que ustedes ven aquí, 262.000 metros cúbicos hora, lo que implica, si lo analizamos y lo referimos a las dimensiones de la cámara, al volumen de la cámara, vamos a llegar a la conclusión que
con 7.5 recirculaciones por hora se logra las condiciones que hemos descrito anteriormente. Entonces, como conclusión de este primer caso, logramos tener una estabilidad de temperaturas y una adecuada distribución de aire con tasas de recirculaciones más bajas que los sistemas convencionales. Tenemos un mayor aprovechamiento del espacio de almacenamiento y se obtiene eficiencia en el proceso de deshielo debido a las características arquitectónicas, en este caso, del recinto donde estaba ubicado. Imagínense que esta cámara la antecede un dock de carga que también tiene su correcta climatización. Entonces son todos puntos favorables para que no se generen infiltraciones de aire húmedo y de una forma desmedida. Así que este tipo de equipos son ideales para cámaras de largo superior a 40 o 50 metros. Si seguimos con este mismo concepto de solución, hay otros formatos de equipos y se trata de baterías aletadas que van montadas a una base, a una plataforma, donde por un lado vamos a tener el conjunto de ventiladores y por el otro lado el piso de reja donde se aspira el aire. Pero el concepto que venimos viendo es el mismo. Esto luego se instala y en obra se le adiciona la panelería y así se termina cerrando el equipo, ¿no? Vamos a imágenes puntuales. Pueden ver que van colgados al techo propiamente de la estructura. Acá está todo el conjunto de la plataforma que les decía antes. Acá ya se le están acoplando los conductos, que son los que van a quedar al ras del techo de lo que va a ser la futura cámara. En esta imagen pueden ver cómo se procedió a hacer el cerramiento de estas plataformas en obra, ¿no? Y finalmente, así es como queda una cámara. Quedan, como decíamos antes, solamente los conductos. Nos permite tener un sistema de racks, también aprovechando la máxima altura. Acá en esta imagen podemos ver un mejor detalle de cómo quedan los conductos dentro de la cámara y el aprovechamiento máximo de la altura de los racks. Otro tipo de soluciones que disponemos son estos equipos llamados aislados, o en inglés comúnmente se conoce bajo el término de insulated cooler. Se tratan de equipos portátiles, son unidades externas, van externas literalmente a la cámara, son unas cabinas que se construyen mediante panelería, son equipos, como decía antes, ¿no? Portátiles externos, en cuyo interior se aloja la batería aletada, la batería de intercambio y el tren de ventilación. Todo montado sobre también una plataforma con los pisos y las adecuadas pendientes para que drenen el agua producto del condensado, del deshielo, etc. Como podemos ver, acá tenemos un sistema de portón también, que es otra particularidad que tiene este equipo, que el portón, cuando el equipo esté en servicio, esté operando, va a estar, por supuesto, abierto para que se haga la evolución del aire y el retorno del aire, y al momento del deshielo ya se va a cerrar. Esto es un dato muy interesante porque al cerrar el portón yo ya tengo confinado al conjunto evaporador y esto me hace tener un mejor aprovechamiento del habitáculo. Tengo aire caliente dentro y el hielo va a fundir más rápidamente. ¿Qué particularidad tienen estos equipos? Que durante el proceso de deshielo, los ventiladores siguen funcionando. Funcionan a una baja tasa de recirculación. Trabajan en promedio en el momento de deshielar entre un 15 y un 20% de su marcha, ¿no?
obviamente son ventiladores EC con control electrónico de velocidad. Entonces tener dentro del habitáculo los ventiladores funcionando, me van a estar moviendo ese aire caliente que genero en el proceso del deshielo, y consecuentemente el hielo se va a fundir más rápidamente, entonces logro una eficiencia muy importante. También tengo el calor que aporta el mismo ventilador en el recinto, ¿no? Entonces esa es una particularidad muy destacable de este tipo de equipos. Como les mencionaba, son unidades externas, pueden ver cómo van instaladas en el lateral y en la parte externa de lo que es una cámara de congelado. Acá queda clara la imagen. Acá tenemos otra instalación donde se pueden ver los equipos en la parte externa, y también tenemos el lado interno. Acá se puede ver la boca con el portón abierto. Entonces, con este concepto de equipo aislado, podemos también lograr distintos esquemas de distribución de aire, como es los que se ven acá en estas imágenes. Se pueden hacer con ventiladores axiales o inclusive con ventiladores centrífugos, donde ya el aire se distribuye a través de ductos. Los ventiladores tienen que aportar una presión externa, por supuesto, como para lograr la distribución. Acá les comparto otro caso, una instalación que también se hizo en la región. Se trata de una cámara que se construyó para 10.000 posiciones. Las dimensiones son 100 metros de largo por 44 de ancho y 12 metros de altura. Las condiciones de aire en este caso era temperatura de aire menos 26 con una evaporación de menos 38, y se necesitaban disipar 480 kilowatts. Bueno, una vez más el equipo se muestra cómo queda externo a la cámara, con la puerta de acceso, para hacerle también los servicios de mantenimiento, limpieza, etc. Y el resumen de este caso 2 es que esta capacidad que se solicitó se pudo lograr con 4 evaporadores en estas condiciones de aire, que aportan 264.000 metros cúbicos hora, y que de vuelta, si lo relacionamos al volumen de cámara, vamos a concluir que las recirculaciones de aire, la tasa quedó en 5.5. Reitero, valores diferentes a los que tendríamos con sistemas convencionales, cuando las dimensiones de cámara permiten utilizar sistemas convencionales, ¿no? Pero bueno, son diferencias que se establecen. Las conclusiones de este caso 2 es que, bueno, tenemos unidades externas a la instalación que ofrecen mayor seguridad porque están totalmente externas. Se logra también estabilidad de temperaturas y una adecuada distribución del aire con tasas de recirculación baja, como dijimos antes. Tenemos un mayor aprovechamiento del espacio de almacenamiento, también una ventaja en común a los equipos Penthouse, y la eficiencia en el sistema de deshielo es notoria debido al diseño propio del equipo. Acá en este caso vamos a hablar de los equipos denominados evaporadores blowing down, que, si hacemos una traducción literal, son equipos que soplan directamente hacia abajo el aire. Este tipo de tecnología se utiliza para cámaras altas, son unidades internas, y cuando hablamos de cámaras altas nos referimos a este tipo de recintos. Son de aproximadamente, rondan entre 30 y 40 metros de alto, y por una cuestión arquitectónica de estas cámaras, la relación de lado es 3:1, es decir, si tengo una cámara de 40 metros de alto, largo va a ser de 120, o bueno, tengo una cámara de 30, va a ser de 90, ¿no? Pero son cámaras realmente grandes. Como les decía, las unidades son internas y la distribución del aire se produce mediante un fenómeno o un principio que lo voy a explicar en esta otra filmina.
Acá tenemos un corte, un esquema donde podemos ver los evaporadores van situados en un extremo de la cámara. Acá de vuelta, reitero, piensen que tenemos alturas de en promedio 30 metros y largos de 90 metros, ¿no? El aire es impulsado directamente hacia abajo, el aire va a circular a través del piso de la cámara, el aire frío es un aire pesado, y en este principio se utiliza la propiedad del aire, ¿no? Que por convección natural, el aire a lo largo de su pasaje por el piso de la cámara irá ascendiendo a medida su temperatura va aumentando, el aire se torna más liviano, el principio de convección natural de aire, y de esta forma retorna al evaporador. Es un sistema denominado lecho fluido y que aprovecha la convección natural del aire. Este tipo de circulación de aire nos permite que utilizar ventiladores no hace falta usar presiones externas, el aire fluye lentamente. El sistema de racks está preparado para que queden espacios libres tal que este pueda circular, ya sea por piso, están a una determinada distancia de la pared de la cámara, entonces me permite también enfriar el contorno del conjunto de racks, el aire va a penetrar también por los pasillos, y la ventaja que tiene esto que también me permite un máximo espacio para almacenamiento, y adicionalmente yo solo tengo que tener 2 espacios libres, que es el que queda por debajo del evaporador, para que el aire pueda bajar directamente y asegurarme un buen retorno. Por eso también tengo que tener libre la parte del frente de los evaporadores. Entonces compartimos acá otra instalación, un caso de una instalación, está hecha en Argentina, se trata de un almacén automático de congelados donde se guarda en ella helados. Y las características del proyecto fueron que se trató de una cámara para 15.000 posiciones, una cámara de 90 metros de largo por 35 metros de alto y 32 metros de ancho. El sistema es amoníaco y las condiciones de aire son menos 25 con una evaporación a menos 32. El calor a disipar, 500 kilowatts. Acá pueden ver una imagen en la etapa de construcción donde se pueden ver allí arriba los evaporadores. En este caso fueron 3 evaporadores para lograr la condición. Y para que puedan tener una referencia de tamaños de esos evaporadores que se veían pequeños, acá podemos ver la imagen de uno de ellos. Acá tenemos una persona al lado como para dar dimensión de qué tipo de equipos y tamaño hablamos. Y como particularidad, estos equipos tienen, como decíamos, los ventiladores están situados a 90 grados porque la descarga de aire es hacia abajo y poseen un sistema para el deshielo de persianas motorizadas. Este sistema también me permite a mí confinar al bloque, al serpentín, y lograr una eficiencia en el deshielo. En el momento de operación, por supuesto, van a estar abiertos y cuando llega el momento de deshielar, las persianas van a ser cerradas. De esta forma, logramos un buen sistema de deshielo. El resumen de este caso 3 es que esta capacidad se logró con 3 evaporadores que aportan este caudal de aire y como pueden ver, las resultantes son apenas 4 recirculaciones por hora de aire. Entonces, como conclusión aquí tenemos bajos costos operativos por el principio de funcionamiento, se aprovecha la convección, dijimos, natural del aire, el sistema es estable, se logra una homogeneidad de temperaturas. Para que ustedes tengan una idea, el cliente nos decía que ellos tienen 27 puntos de sensado en la cámara y han determinado que de extremo a extremo la variación de temperatura es de 1,5 grados. Realmente muy interesante el dato. La eficiencia en el sistema de deshielo también con el uso de persianas es un punto a destacar que favorece también a todo
a todo esto, ¿no? Acá finalmente, para concluir con la presentación, les presento un cuadro comparativo de estas tecnologías que estuvimos hablando. Lo que sí quiero decir que para cada requerimiento hay una solución específica. Tenemos que saber cuándo aplica una u otra. Y a modo descriptivo le asigné, las luces del semáforo para que vean cómo se comporta cada equipo frente a las distintas variantes, ¿no? Básicamente no voy a ahondar en todas, esto es muy intuitivo y lo pueden ver y después leer con tranquilidad. Lo que sí quiero decirles es que el tema de tasa de recirculación de aire es un factor fundamental, ¿no? Y con los sistemas convencionales se necesita mucho flujo de aire, por ende, mucha potencia de ventilación, a diferencia de los otros sistemas que estuvimos hablando. El tema de accesibilidad también es un punto fuerte a la hora del mantenimiento de los equipos. Hay que analizar proyecto por proyecto. Hay proyectos donde se va a valorar mejor estas condiciones o estas aptitudes que en otros. Obviamente hay una relación también de costos de equipos, ¿no? Y bueno, como conclusión final, decimos que tanto los propietarios de centros de distribución o de instalaciones frigoríficas, como también operadores logísticos que prestan servicio, buscan tener un bajo costo de inversión y un ahorro de energía importante, una condición lógica, ¿no? Tener sistemas que demanden bajas tasas de circulación de aire y que tengan eficientes deshielos permitirán ayudarnos a lograr su objetivo, que es, en definitiva, que su costo de mantener cada metro cúbico de producto almacenado sea el más bajo. Entonces, con esto les digo gracias y quedo al aguardo de sus consultas. Muchas gracias.